Buenos días, mi nombre es Eduardo Morán Camacho, soy de tercero A de la Escuela Telesecundaria Cuauhtémoc. Les vengo a narrar mi libro titulado El Testamento Maya del autor Steve Alten. Este libro lo leí del periodo de enero a abril. Bueno, mi libro trata sobre Mike Gabriel, que era hijo de un científico llamado Julius Gabriel. Este investigaba todo sobre nuestros antepasados pero se centraba más en los mayas. Entonces, investigaba todo sobre el las pirámides, la civilización y todo. Entonces, ya cuando encontró el calendario maya, lo investigó a fondo para ver qué significado tenía esto, porque había en un punto en que terminaba. Entonces, llegó a la conclusión que este calendario significaba que en ese día iba a terminarse la humanidad, le llamó el juicio final. Entonces investigó y investigó, pero no encontró nada. Entonces este cargo se lo dejó a su hijo, Mike, y también investigó, pero ya encontró cosas y se las contó a la gente, pero no le creyeron, pensaban que estaba loco. Entonces lo metieron a un centro de rehabilitación, la gente, porque pensaban que estaba loco, con un doctor llamado Foleta. Este era su paciente, Mike era su paciente, pero como tenía mucho trabajo, mejor ese cargo se lo dejó a Dominique, una muchacha que era psicóloga. Entonces ya un día Mike fue a su consultorio y él le contó todo sobre la historia de los mayas, o sea, su investigación, y ya dijo que él bueno, que su papá era un científico, su papá era famoso, y entonces él daba pláticas sobre esto de los mayas. Entonces pero hubo en un punto que se murió y entonces le dejó el cargo a su hijo. Entonces ya esta Dominique le dijo que estaba bien y ya pasó el día y ya el Mike fue al otro día a ver si que lo ayudaran sobre que según estaba loco, pero no. Entonces ya esta le dijo que por qué tenía esos pensamientos y ya le dijo que no era, que pues era una realidad, que él investigaba todo esto sobre los mayas. Entonces ya le dijo que si no le creía, que leyera el diario de su papá. Él ahí contaba todo sobre su historia, cómo había pasado cómo era cómo era cómo era su investigación. Entonces, ya le dijo que le leyera y ya empezaron a hablar y todo. Entonces, ya al siguiente día, ella leyó este libro bueno, era el diario de su papá. Entonces ya lo leyó y decía que en los mayas eran extraterrestres, que no eran humanos, porque en su cabeza, bueno, cuando encontraban los fósiles en las pirámides, su cabeza estaba alargada y tenían un cuerpo muy grande, entonces no cuadraba con la humanidad de ahorita. Entonces ya al día siguiente Mike fue al consultorio de Dominique a que le ayudara, pero Dominique le dijo que le hablara más sobre él, que ya no le hablara sobre los mayas. Entonces le dijo que su mamá y su papá le dieron el ejemplo de seguir con las mismas culturas de su familia, que era buscar información sobre los antepasados. Entonces él y ella bueno, él contó que su papá era amigo bueno, eran cuatro científicos que se ayudaban entre sí para buscar información sobre los mayas. Entonces ya cuando llegaron las pirámides de Giza, que es donde los mayas lo construyeron en Yucatán, esto investigaron y encontraron el calendario maya, los cuatro. Entonces
lo tuvieron que investigar más a fondo con otras pirámides de otros lados, de los aztecas y todos esos. Y ya, como no encontraba nada, pues ya uno se retiró. Entonces ya, y su mamá de Mike con el otro científico se iban a casar porque ya estaban comprometidos ya. Entonces se iban a casar, pero Mike, digo, su papá de Mike, que era Julius Gabriel, sentía algo sobre la esposa del otro científico. Entonces se llegó la boda, pero él la interrumpió. Entonces dejaron solo al otro científico. Entonces se escaparon y fueron, y ya se fueron y se casaron su papá de Julius y su mamá de Mike. Y ya no supieron nada sobre el otro científico, porque pues su Julius ya no le quiso hablar por la traición que le hizo al otro científico, porque eran muy amigos. Entonces ya se casaron, tuvieron a Mike, y como estos seguían haciendo las búsquedas de los mayas, eh, se llevaban a Mike con ellos, y entonces no tuvo una infancia normal, siempre estaba de viaje buscando eso sobre los mayas. Entonces ella ya le dijo que ya al día siguiente se vieran. Entonces ya cuando iba saliendo del edificio, encontró a su hijo de Foleta, era un fisiculturista, y él la invitó a salir a cenar esa misma noche, pero ella no aceptó. Bueno, no aceptó, pero él seguía muy insistente. Entonces ya hasta que ella le dijo que sí, y ya empezaron a hablar, pero no, él, bueno, ella se sentía muy incómoda. Entonces ya le dijo que se fueran, sí, iban a ir a bailar a un lugar, pero ella no se sentía incómoda. Entonces le dijo que se la podía llevar a su casa, y él aceptó. Entonces ya cuando llegó a su casa, ella empezó a leer el diario de su papá de Mike, y contaba sobre toda la historia de los mayas, de cómo empezó su atracción sobre para descubrir sobre los antepasados, de cómo habían sido construidas las pirámides, y que él tenía cuatro compañeros, que era dos científicos y más su mamá de Mike. Entonces ya al día siguiente Mike fue de nuevo a su consultorio de Dominique a hablar, y hablaba más sobre los mayas. Entonces Dominique ya iba creyendo de eso sobre el juicio final y sobre los mayas que no eran humanos. Entonces se dio cuenta el señor Foleta, que era el supervisor de todo ahí y jefe. Entonces se dio cuenta de que ya estaba creyendo sobre sus investigaciones de Mike. Entonces él tomó la decisión de llevárselo mejor a otra parte, pero más, o sea, solo a una cárcel, se puede decir, de psicología. Entonces se lo llevó para que estuviera solo y no hablar con nadie. Entonces ya cuando se lo llevaron, él estaba muy frustrado porque ya no iba a salir y poder hacer sus investigaciones. Entonces se ponía muy alterado, y entonces para calmarlo lo inyectaban con tranquilizante para que se durmiera y se tranquilizara un momento. Entonces ya cuando Dominique lo iba a ver, él se veía peor, estaba ya muy flaco, tenía la mirada perdida y todo por lo mismo de lo que le inyectaban ese tranquilizante. Entonces él le dijo a Dominique que lo sacara de allí, que ya no quería estar allí y tenía que hacer esas investigaciones para prevenir ese del día del juicio final, pero le dijo que ella no podía hacer nada. Entonces le dijo que le hiciera un favor, que investigara en Golfo de México sobre donde cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios, que investigara qué había allí, o que buscara, porque él no podía hacer eso en ese momento porque estaba encerrado. Entonces ella fue con su papá, que se llamaba Is, y era que buscaba todo sobre el mar.
sobre la reactividad o algo así. Entonces ya ella le dijo que si la podía ayudar y él le dijo que sí. Entonces ya él tenía micrófonos en Golfo de México. Y ya hubo en un momento que escuchó que era como de estas fábricas petroleras. Entonces decidió ir a ver que si era eso o era otra cosa. Entonces ya fue y no había nada, solo era el mar con otro compañero. Entonces dijo que se iban a esperar porque ese sonido ya no sonaba, entonces tenían que esperar a la noche. Entonces ya cuando volvió a sonar se vio una luz verde en el mar y querían ir a investigar, pero esa luz empezó a succionar el agua y entonces él en su barco lo succionó y se hundió el barco. Entonces ya se hundió y entonces las autoridades se enteraron y llegó a noticias de Dominique y se puso muy triste y fue a ver a Mike a reclamarle de que porque había pasado eso. Y entonces él le dijo que no sabía, que tenía que ver él con sus propios ojos, que lo sacara, pero que ella no podía hacer nada. Entonces ya con Mike y Dominique hicieron un plan para que lo sacaran de allí, que tenían como siempre había un guardia allí, lo tenía que noquear, Mike lo tenía que noquear y ya entonces Dominique entraba y agarraba las llaves y se iban. Entonces así sucedió y se fueron allá a Golfo de México en un barco y ya en ese barco iban a bajar ahí donde se hundió su barco de su papá en un mini submarino. Entonces ya bajaron allí y se volvió a ver esa luz verde. Entonces ya cuando se vio esa luz, se sumergió el submarino a una, a un, a un molino. Entonces no sabían qué pasaba. Entonces para comprobar de que estuviera bien el submarino, como no lo podían sacar, entonces estaba atascado ahí en esa como, eh, ven- como ventilador. Entonces él salió del submarino y vio que no había agua, que estaba todo, se puede decir, seco. Entonces ya salió y ahí Dominique se quedó en el submarino para que no le pasara nada. Entonces él salió y vio que todo era de metal. Entonces y llegó a la conclusión de que era una nave espacial. Y ya cuando iba a caminando, vio a su papá y le hablaba que fuera con él, pero vio que no era real. Entonces echó a correr y vio que este ser tenía tentáculos. Entonces ya se metió al mini submarino y ya se fue con Dominique hacia, hacia la superficie. Entonces ya cuando llegaron a la superficie, el señor Follett estaba buscando a Mike y le dijo a las autoridades que era una amenaza. Entonces las autoridades lo estaban buscando y ya lo encontraron y lo volvieron a encerrar. Pero entonces él les dijo que lo dejaran para que investigara sobre ese ser que había visto que parecía alienígena, pero no le creían. Entonces ya un guardia lo escuchó y lo ayudó a salir. Entonces lo dejó salir, pero Dominique estaba en el médico eh, checándola porque estaba muy grave. Entonces no podía ir a verla y ir por ella. Entonces se fue solo hacia las pirámides de los mayas, de Giza, se puede decir. Y entonces fue a buscar la información, pero no encontró nada. Entonces ya con Dominique le dijeron que se había escapado Mike y que si sabía algo, pero ella le dijo que no sabía cómo iba a saber algo si estaba en el médico. Entonces ya se compuso y ya se fue a buscarlo y fue a las pirámides y le preguntó a un señor que si no lo había visto y este conocía a su papá
de Mike, que era Julio Gabriel. Entonces le dijo que lo esperara en las pirámides de Giza. Entonces ya ella fue, ya se quedó una noche y ya ella soñó con su papá que entraba a una nave espacial y lo secuestraban. Entonces ya en ese sueño soñó con el hijo de Foleta, que era que la secuestraba y que con un cuchillo le quitaba el corazón y se lo enseñaba. Entonces tuvo una pesadilla y ya se espantó y vio a Mike que estaba allí en las pirámides. Entonces Mike ya le explicó a Dominique cómo iba a salvar la humanidad y le dijo que tenían que bajar abajo de las pirámides para encontrar otra nave. Entonces Dominique le dijo que lo ayudaba. Entonces bajaron y ya encontraron la nave, y entraron, pero no encontraron nada. Pero en una como bañera había que salió una luz azul. Entonces bajaron a ver, bueno, Mike se metió adentro para ver qué sucedía y ya cuando volvió a verse esa luz azul, se, se abrió como un portal y Mike estaba adentro, entonces se fue de allí y Dominique se espantó. Entonces ya cuando Mike entró a ese como portal, vio toda la historia de la humanidad y todo, de cómo construyeron los mayas y todo. Y ya, y ya cuando se acabó el recorrido, vio a un ser que le decían el guardián. Y este le dijo que que tenía que a salvar a la humanidad con el cuchillo de obsidiana y que iba a haber dos seres que iban a impedir que él destruyera, supongamos, el portal que iba a salir para el día del juicio final. Entonces ya salió de esa bañera y como en el planeta estaban en guerra con bombas nucleares, cuando él salió, de su cuerpo salía energía y de esa energía de todas las partes del mundo salían como unos pilares y gracias a ello detuvo esas bombas y que destruían el planeta, los mismos humanos. Entonces ya pasó eso y ya se llegó el día del juicio final, el 21 de diciembre del 2012. Entonces, entonces ya pasó, se llegó ese día y se abrió un portal en el cielo y salió una víbora, que era una que los mayas le llamaban, no, le llamaban, no recuerdo cómo le llamaban, pero ya entonces ya salió esa víbora y bajó ahí donde estaba Mike, y porque él sabía que era el que iba a impedir que se llegara al juicio final. Entonces Mike se metió dentro de esta víbora y ya mató a los seres que querían impedir que se llegara que él llegara y que ya no sucediera ese juicio final. Él los mató a los dos. Entonces ya cuando salió de la víbora, la víbora también se desintegró. Entonces ya cuando salió tenía que elegir salvar la humanidad o quedarse ahí dentro de la víbora. Entonces él decidió salvar la humanidad y entonces murió y ya cuando ya entonces salvó la humanidad y ya sí, vivieron todos, ya salvó a todo el mundo y ya.